Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. A ver, el programa de hoy va a tener 2 medias horas con temas muy diferentes, pero creo que ambos muy interesantes. Vamos a estar en el primer bloque con la doctora María Consuelo Berleta, con quien vamos a hablar de la infracción o los delitos cometidos por menores de edad. Ella es parte del proyecto Cometa, así que vamos a conversar con ella en torno a este proyecto y en torno a la problemática de los adolescentes infractores. Y la segunda media hora la vamos a dedicar a una empresa social que está teniendo mucho éxito, que ha tenido mucha cobertura, incluso la CNN les hizo una nota muy interesante. Hablamos de la empresa de agua Yacua, que los dividendos que gana Yacua los utilizan en trabajo social en las zonas rurales de nuestro país, en obras de agua y saneamiento. Un proyecto lindísimo el que están desarrollando en Yacua. Vámonos a la pausa y conversamos con nuestros invitados. Quiero darles las gracias, como siempre, por estar aquí en Espacio de Gestión. Comenzamos programa. Bueno, María Consuelo Berleta, la doctora María Consuelo Berleta, coordinadora del proyecto Cometa, nos acompaña. Y estamos muy contentos de que esté con nosotros. Bienvenida, María Consuelo, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto, en la medida que soy parte de los egresados de la Maestría de Gerencia Social. Qué bueno. Me une a ustedes ese vínculo también. Qué bueno. Comencemos. Cuéntame un poco primero qué cosa es Cometa. Cometa, en realidad es una asociación civil que se constituyó en ONG, ¿no? Y que su nombre completo es Cometa, Compromiso desde la Infancia y la Adolescencia. Okay. Somos una institución de más de 15 años, ¿no? Y bueno, sí hemos tenido la riqueza de ser un equipo multidisciplinario y varios de sus integrantes dedicados también a la labor docente universitaria, ¿no? ¿Un equipo chico, un equipo grande? Todavía chico, pero bueno, eso no resta la riqueza del aporte que estamos haciendo nosotros, ¿no? Desde la investigación y sobre todo de manera muy interdisciplinaria, ¿no? De acuerdo. ¿Cuándo nace Cometa? En el 2000. Ajá. O sea que es una institución que ya puedes ver su larga trayectoria, ¿no? Eso Sobre todo en nuestro país, tiempo, y es ¿no? una institución peruana, ¿no? Ajá. Y bueno, en realidad nosotros tenemos cooperación internacional. Yo siempre he dicho que la Maestría de Gerencia Social fue la que me impulsó un poco a aliarme con otras personas interesadas en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, en la promoción de mejores condiciones de vida y fue pues la que me empujó la maestría a tener una experiencia de ONG, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, yo vinculo mucho, pues fue muy grato para mí saber que este programa tenía que ver con la maestría, ¿no? De acuerdo. ¿Cuáles son las líneas matrices, los objetivos que se traza Cometa? Mira, en realidad nosotros como equipo multidisciplinario siempre buscamos aportar de distintas disciplinas en lo que es la comprensión del niño y adolescente, en las distintas etapas de desarrollo humano que vive. Y lo que siempre hemos buscado es mejorar sus condiciones de vida, fundamentalmente la promoción de sus derechos, tiene que ver también con el hecho de favorecer la construcción de su ciudadanía, hacer de ellos sujetos protagónicos, activos en la defensa de sus derechos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué era importante involucrarse en ese tema para ti, Mónica? ¿En el tema de niños? Perdón, María Consuelo, sí, en el tema de niños. Porque bueno, en realidad tengo una experiencia, yo en lo particular, si me preguntas a nivel personal, yo también he tenido una experiencia de proyección social desde la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y en proyección social en Derecho Prosode, jefe de práctica, iba a los colegios y en esa dinámica pues me daba cuenta de la necesidad que había de la población, de niños y adolescentes, de autopercibirse como sujetos que tienen derechos, que tienen deberes y lo importante que era ello para la construcción de una ciudadanía temprana en su ejercicio. Uh-huh. En tiempos en los que la cooperación internacional se retira por los ingresos medios a los que llega el país, ¿por qué la cooperación sigue con ustedes? ¿Por qué han apostado por ustedes? Porque yo creo que estamos nosotros aportando en un tema bastante álgido, ¿no?
a nivel mundial, que es el tema de la seguridad ciudadana, que tiene que ver con la transgresión temprana de la ley penal por parte de niños o adolescentes. Entonces estamos en un tema medular de mucho interés a nivel mundial y que en realidad todavía se ve que hay distintas tentativas de dar soluciones a esta problemática y se han visto ya distintas experiencias, unas más exitosas que otras, ¿no? Uh-huh. Cuando me hablas de cooperación, ¿esta viene de USAID? ¿Viene de la cooperación belga, sueca? Bueno, en realidad quien coordina es la Oficina Internacional Católica para la Infancia y hay cooperación francesa. Ah, qué interesante. Sí. A través de la cooperación francesa hay este programa al cual pertenezco se llama Programa de Niñez Sin Rejas y es ya un programa intercontinental en donde está América, en donde está también África. Uh-huh. Entonces, cuéntame del programa, ¿en qué consiste? Es un programa, pues, en el cual nosotros estamos involucrados desde el 2009, ¿no? Yo soy su coordinadora. En realidad, lo que se trata es de intervenir al nivel de distintos actores. Vemos que la problemática de la infracción a la ley penal por menores de edad es de tanta complejidad que requerimos involucrar, ¿qué te digo?, a los jueces y fiscales que son finalmente los que toman las medidas con respecto a los adolescentes infractores. También nos involucramos con los propios adolescentes, con sus familias, también con los equipos técnicos que les dan tratamiento por parte de actualmente la gerencia de centros juveniles del Poder Judicial y con los medios de comunicación. El tema de los medios de comunicación es un tema bastante álgido, también porque, bueno, hay estudios de que muestran que los medios de comunicación inciden mucho en la opinión pública y es una opinión pública muchas veces tergiversada y con una mirada muy poco técnica de qué hacer frente a esta problemática. Entonces, en realidad, el programa Niñez Sin Rejas tiene varios ejes de intervención, varios destinatarios de intervención, como tú ves, en temas de capacitación, en temas de propuestas para intervención con las familias y con los propios adolescentes, y también una mayor sensibilización a la comunidad y a los medios de comunicación sobre la temática y específicamente con los medios de comunicación de cómo tratar este tema para que la opinión pública esté mejor orientada, porque también hay estudios que muestran que la opinión pública incide en las políticas represivas de los estados y muchas veces, por ejemplo, leyes que se van dando se sustentan en la opinión pública, en el clamor ciudadano de una mayor mano dura y da lugar a que hayan muchas veces medidas populistas de los gobiernos de turno para dar respuesta a este aparente clamor social. Y esto pues desencadena que tengamos pues medidas que no tengan un enfoque técnico, sino, como te digo, solamente un enfoque punitivo y represivo. Uh-huh. Mientras te escuchaba hablar de esta definición que planteas, pensaba también en los modelos de justicia restaurativa que son tan usados también para el trabajo con adolescentes o con infractores primarios, digamos, ¿no es cierto? ¿Esa es la línea de ustedes? También, obviamente, la línea de justicia restaurativa es importante, ¿no? Sin perder de vista el enfoque educativo que debe tener, ¿no es cierto? Porque la justicia restaurativa, muy válidamente, que ha tenido sus orígenes desde la victimología, ¿no? De un interés en la víctima, ¿no? Pues obviamente es importante poner atención en ella, en cómo repararla, en cómo ésta logre superar el daño sufrido con la infracción de la cual fue destinataria, pero tenemos que poner también atención en la justicia restaurativa en el adolescente que tiene oportunidad de reparar este daño y cómo propiamente esta reparación tiene un efecto educativo en él. O sea, cómo personaliza a su víctima, porque muchas veces el agresor, específicamente el adolescente, puede terminar deshumanizando a su víctima, pero con la justicia restaurativa la humanizamos. Él tiene oportunidad de entrar en contacto con ella, de conocer el daño que produjo, el impacto que tuvo su agresión, todo ello, y bueno, y a partir de esto se busca generar una mirada educativa. En realidad, la justicia penal juvenil tiene ese enfoque, educar al adolescente para que éste no vuelva a cometer una infracción a la ley, ¿no?
Pero va más allá, o sea, vamos a ver que en realidad el aporte de Cometa va más allá de la justicia restaurativa, por favor, porque en realidad ahora nosotros tenemos un enfoque que ya está entrando también con mucha fuerza, que es la necesidad de ver este tema de manera mucho más especializada. Es decir, necesitamos conocer al adolescente infractor, necesitamos conocer qué perfil tiene. Hay diversidad de perfiles, pero por ejemplo podemos nosotros hablar de un perfil de repente persistente y uno transitorio de delincuencia. Y eso se saca a partir de análisis de que nos buscan medir cuántos factores protectores tiene y cuántos factores de riesgo. En el cruce de esa información podemos conocer frente a qué tipo de adolescente infractor estamos. Y a partir de ello se determina cuál es el tratamiento más idóneo. Esto es algo que está entrando en nuestro país de manera algo reciente, aunque a nivel internacional, ya desde la criminología, se ha buscado ello. Es decir, ya no podemos tratar a los adolescentes infractores de igual manera, sino que tenemos que partir de tratamientos diferenciados según perfiles. Cuando hablamos de adolescentes, ¿hablamos de chicos y de chicas? Mayores de 14 años, así hombres es. Y mujeres. Hombres y mujeres mayores de 14 años. A la edad adulta, que son los 18 años, ya son juzgados como adultos. Claro. Cuando hablamos de justicia penal juvenil, estamos hablando de partir de los 14 años. Porque la estadística nos muestra que la mayor cantidad de adolescentes infractores son hombres, ¿no es cierto? Así es. Pero seguro que en las redes la mujer tiene un rol ahí que jugar también. Bueno, definitivamente... en las redes del pequeño delito que se va gestando, claro, digamos, claro, ¿no? Claro. Mira, son cuestiones que todavía están pendientes de estudio, pero también es muy a nivel internacional y también en la población adulta, ¿no? El hecho de que por qué son los varones los que más infringen la ley que las mujeres. Hay distintas miradas, ¿no?, que se buscan dar. Propiamente el enfoque de género también ha buscado responder justamente a este análisis, ¿no? Pero sí, vas a ver tú que la constante es esa, ¿no? Que los varones son los que más terminan infringiendo la ley que las adolescentes mujeres. Hay estudios también que muestran que justamente para que un adolescente infrinja la ley tiene que haber primero estado en una situación de riesgo. Y con respecto a las mujeres, la situación de riesgo muchas veces no se encadena tanto en una infracción a la ley, sino en un embarazo precoz. Y el embarazo precoz es lo que la salva, entre comillas, de terminar infringiendo la ley penal. Pero como te digo, estos son más que aproximaciones seguro, a lo que podría ser una respuesta así es, entiendo. De por qué es que finalmente no es la mujer. Involucrada. Claro, así Okay. es, así es. María Consuelo, sigamos ahondando este tema que es fascinante y que además parece mentira. ¿Cómo no nos hemos fijado antes en lo importante que es trabajar con esta población justamente para prevenir el delito mayor a futuro, digamos? Cuando tú me hablas de educación y de trabajar con adolescentes, me preguntaba con qué herramientas el adolescente procesa esa información positiva que recibe. Es decir, herramientas del afecto que no existen porque en su casa probablemente la agresión es un componente importante. Herramientas que vienen desde las redes que se pueden tejer en el barrio, pero el barrio no ayuda ni favorece en ese sentido. Entonces, ¿con qué herramientas este adolescente que recibe esta educación puede transformar su vida? Mira, te digo que tú muy bien estás tocando el tema. Efectivamente, este problema nos involucra a todos en general, a las familias, a la comunidad, ¿no?, al sistema educativo, a las iglesias. En realidad, lo que hay hay estudios, ¿no?, que como te decía, que al buscar identificar perfiles diferenciados han partido de que hay factores protectores y factores de riesgo que se dan en distintos niveles. Claro. Por ejemplo, ¿qué te digo? Una deserción escolar es un factor de riesgo muy importante. ¿No? Si la escuela no busca responder a los requerimientos actuales de la población adolescente de determinados sectores, de todos los sectores, ¿no? Vamos a ver nosotros de que se va a producir la deserción escolar y el abandono propiamente de este adolescente de la escuela, no tener ningún interés en el ámbito escolar, y esto favorece a que más bien se involucre justamente en conductas delincuenciales, ¿no? Como también hay estudios que muestran que una familia donde hay maltrato,
en una familia donde hay maltrato, efectivamente, también el adolescente busca salir de la casa y comienza a involucrarse con pares, ¿no? Con pares que tienen ya conductas de riesgo, delincuenciales, y esta situación favorece que se desencadene la infracción. Entonces, o de repente podemos tener un entorno social, comunitario, poco atento a brindar espacios a los adolescentes, a brindar oportunidades, también oportunidades laborales desde temprana edad, ¿no? O sea, hay tantos factores que pueden ir jugando en que se vayan generando en la propia comunidad factores de riesgo, y que estos factores de riesgo pues terminen desencadenando infracciones a la ley. Ahora, no hay una mirada unidireccional, ¿no? Sino que es un conjunto de factores de riesgo que puede favorecer el desencadenamiento de la conducta infractora. Lo que se busca entonces en las intervenciones a nivel preventivo es ahondar en factores protectores, o sea, incidir en los factores protectores y disminuir los factores de riesgo, y de esa manera nosotros podemos estar previniendo la infracción a la ley de los adolescentes. En términos de política pública, para trabajar esto con adolescentes, ¿quién debería ser el ente rector? ¿Quién debería comerse este pleito? Bueno, en realidad es un tema bien interesante lo que tú me planteas. Nosotros somos uno de los pocos estados en América Latina que tenemos una política criminal adolescente. No sé si has tomado conocimiento de esto. Te cuento que justamente ese Ministerio de Justicia, quien lidera la política Puedo, se llama, es su nombre, ¿no? Para posicionamiento social, se llama Puedo. Y en esta política justamente buscan plantear distintos ejes desde prevención, tratamiento, reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿El Ministerio de Justicia puede solo emprender esta labor? No, definitivamente. ¿Con quién tendría que articularse? Tiene que articularse con Ministerio de Educación. Es una palabra compleja en el Estado, la palabra articular. Hay unas tensiones y unas reticencias. Es un tema pendiente y en estos temas tan complejos es un requerimiento urgente, ¿no? Y bueno, la política Puedo en realidad sí se plantea la necesidad de la articulación, ¿no? Y bueno, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o sea, sí se busca, y también obviamente con la sociedad civil, con las iglesias, o sea, todos los actores involucrados en hacer efectiva esta política. Me tengo que ir a la pausa, pero quiero dejarte planteado el tema. ¿Los adolescentes en el Perú son los más infractores de América Latina? Si lo son, ¿por qué? Si no lo son, ¿cuáles son las redes que han evitado de alguna manera el desembalse de tener adolescentes en las calles armados y disparando, como puede ser en Caracas o en Río, donde la cosa parece absolutamente desbordada? Pero te propongo, María Consuelo, que hablemos de eso después de la pausa. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ustedes. Pausa y regresamos con más en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos. Bien, seguimos conversando con la doctora María Consuelo Barleta, coordinadora del proyecto Cometa. Estamos hablando de adolescentes y de la necesidad que hay de cuidarlos y de intentarlos ayudar a prevenir posibles infracciones que además modifiquen sustancialmente sus posibilidades de futuro. María Consuelo, habíamos dejado, antes de irnos a la pausa, este tema de la situación de los adolescentes infractores frente a nuestros pares del barrio, a los pares latinoamericanos. ¿Cómo está la situación a ese nivel? Bueno, en realidad hay países que nos llevan amplia ventaja, ¿no? Estamos hablando de Guatemala, de Colombia, ¿no? Ahora, ese es un tema también bien interesante, el verlo desde la perspectiva de qué es lo que estamos mostrando en medios y la sensación que estamos generando de inseguridad frente a los adolescentes infractores, ¿no? Vuelves a incidir en el tema medios ahí. Sí, sabes que es un tema Consuelo muy importante, porque mira, por ejemplo, yo te planteo, a diciembre del 2016 teníamos 3.632 adolescentes involucrados con la infracción a la ley. ¿Según datos del Ministerio Público? Son datos que se manejan de la propia gerencia de centros juveniles del Poder Judicial, son los que tienen a cargo las medidas. De acuerdo. 2.168 adolescentes son los que han cometido infracciones más graves de estos 3.000, ¿no?
Y si tú ves cuántos adultos están privados de libertad a diciembre del 2016, son 93.210. O sea, comparativamente lo que tú ves es una cifra bastante elevada de adultos, ¿no? Frente a una cifra bastante reducida de adolescentes que han cometido infracciones graves, estamos hablando de 2.000 a nivel nacional. ¿Qué significa eso? Significa de que, lo que yo te decía, ¿no? ¿Cómo estamos tratando la noticia? Y más aún, si me permites hacer un desagregado mayor. Por ejemplo, tú puedes encontrar que la infracción más cometida normalmente estamos aludiendo nosotros a aquella que refiere a robo agravado, hurto. Pero el tema de sicariato está en un porcentaje bastante reducido. O sea, estamos hablando de aproximadamente nosotros un 3% de adolescentes involucrados en homicidios y sus variantes, ¿no? Un 5,95% de adolescentes que estén involucrados en homicidios y sus variantes, y dentro de ese 5% está el tema de sicariato a nivel nacional. O sea, la cifra es bastante reducida, pero la sensación que nos queda es que están muy involucrados los adolescentes en temas de delitos de mano armada, de sicariato, pero en términos reales no es esa la realidad. La realidad es que tenemos adolescentes, efectivamente, en algunas infracciones con violencia, como es robo agravado, pero el tema de sicariato no es un tema en los cuales tengamos mucho involucramiento. Y más aún, si tú le quieres dar una mirada también de cómo se les involucra, lo que tú vas a ver es de que finalmente lo que hay es una utilización del crimen organizado, ¿no? A nivel mundial, una utilización de los adolescentes para justamente servirse de ellos para la comisión de las infracciones. ¿Por qué? Porque justamente muchos de ellos están en estos factores de riesgo que hemos conversado más temprano. Esa data es muy interesante. Ahora, por supuesto, el estar con cifras bajas no debería alegrarnos, sino al contrario. No, por ¿no es cierto? supuesto, es una voz de alerta. Siempre es una voz de alerta. Pero no para criminalizarlos más, sino para ahondar en factores protectores. Vamos hacia allá, porque cada vez que los adolescentes delinquen, la expresión de hartazgo de la gente, que se traduce además en la expresión del legislador, que aparece además en los medios de comunicación, es la de más pena, más dureza, más confrontación. Entiendo que no es para ti la línea. Es que mira, date cuenta, según justamente el actual Código de Responsabilidad Penal Juvenil, que es nuevecísimo, acaba de salir en enero, su vigencia, pues se ha incrementado a 10 años. O sea, tenemos 10 años, podemos privar 10 años a adolescentes. Yo hago una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué cosa esperamos hacer en 10 años con ellos? Hay estudios de criminología que te plantean que cuando tú tienes mucho tiempo privado a un adolescente de libertad, pues tú lo que aumentas en ellos son los factores criminógenos. O sea, su disposición a volver a infringir la ley. No garantizas una reinserción sociofamiliar, porque yo entiendo que nuestro objetivo es la reinserción sociofamiliar de los adolescentes. Si nuestro objetivo es hacer una suerte de limpieza social, metiendo a los centros juveniles a todos los adolescentes que infringen a la ley, entonces yo entenderé que aumentemos el tiempo, no de privación de libertad. Pero nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es que cuando este adolescente salga en libertad, pues sea insertado en la sociedad de manera adecuada. Pero tenemos privándolos, o sea, estamos autorizando a privarlos 10 años. ¿Qué significa 10 años para un adolescente que está en construcción de su identidad? Toda la vida. Imagínate. Y la valoración del tiempo, hasta ahí también, pues la valoración del tiempo es distinta. Así es, por supuesto. En un adolescente y en un adulto. Absolutamente. ¿Qué significa para ellos todo ello? Y en realidad, pues tú te das cuenta, si están en construcción de su identidad y están privados de libertad y estamos afianzando sobre ellos que son criminales, ¿no? O delincuentes, entonces cuando salgan externados, pues lo que van a hacer es comportarse como tales. Entonces por eso y aparte que tienen contacto continuo con otros perfiles de adolescentes que pueden ser mucho más graves. Seguro. En esa medida, pues, la privación de libertad no va a ser nunca la solución. La privación de libertad no va por ahí la solución. Pero ¿y qué hacemos con la persona agredida? Porque entiendo la posición que planteas, que además está íntimamente ligada con una vocación humanista, de defensa de los derechos humanos, de preocupación por el ser humano, además un ser humano en formación, ¿no es cierto?
Pero ¿qué pasa por el lado de la víctima, con el lado del agredido, del robado? Por supuesto, ahí hay todo un trabajo también que hacer y en realidad nosotros no decimos que no se les sancione. O sea, hay que tener en cuenta que hay una variedad de sanciones penales. Entonces, lo que hay que decirle a la víctima, efectivamente lo estamos sancionando, o sea, que entienda que hay una sanción al agresor. Pero que esa sanción, pues, no solamente debe ser planteada desde un principio de proporcionalidad. Nosotros, por ejemplo, en el derecho decimos mucho, ¿no? Sí, el principio de proporcionalidad. A más gravedad de la infracción cometida, pues más severidad en la medida impuesta. Eso es ese principio de proporcionalidad. Pero acá, en este ámbito, tenemos que dar una mirada mucho más amplia, mucho más especializada. Estamos frente a seres humanos que tienen distintos perfiles y en donde su reclusión, en algunos casos, no va a servir para nada, sino va a agravar su perfil. Te digo justamente que nosotros, como ONG, hicimos un estudio a nivel nacional con 750 adolescentes y en ese estudio mostramos que el 47% de adolescentes privados de libertad no debería estarlo. En otras palabras, el desistimiento de su conducta se hubiera logrado sin privarlo de libertad. Y más bien lo que estamos haciendo con este 47% es aumentando factores criminógenos. Estos adolescentes van a salir de la privación de libertad mucho más afianzados en su conducta delincuencial. ¿Te das cuenta lo importante que es entonces tener una mirada mucho más técnica y especializada con respecto al tema? Estamos adoptando de mala manera, pues las infracciones, la respuesta a las infracciones cometidas a los adolescentes. Pero sin embargo existe una tendencia en el mundo de bajar la edad para criminalizar a los adolescentes. 16 años, en algunos 15 años. ¿Qué hacer con eso? Hay un desconocimiento total, como te digo. O sea, estamos teniendo miradas muy populistas, muy poco técnicas, ¿no? De mano dura y sin ningún respaldo especializado en estas propuestas. ¿Dónde está el respaldo? O sea, ¿qué es lo que muestra que esto funciona? ¿Hay evidencias? Ya no podemos hablar de manera, pues, digámoslo así, empírica, con total desconocimiento de lo que hay detrás de estos temas, sino tenemos que hablar de manera mucho más especializada en base a evidencias. ¿Qué es lo que ha demostrado que funciona? Y ya hay evidencias. O sea, ya podemos hablar de evidencias en otros países. Hay estudios longitudinales, hay mucha muestra de que efectivamente hablar de incidir en factores protectores y disminuir factores de riesgo es una propuesta interesante para trabajar en el país. ¿Sientes que los factores de riesgo con respecto a los adolescentes aumentan o es una línea que se sostiene? Interesante pregunta. Yo creo que sí, yo creo que va en aumento. ¿Va en aumento? Sí. Yo creo que en mi percepción es que va en aumento. Hay cada vez, aunque hay reacciones a nivel social, por ejemplo también a nivel normativo, ¿no? Nosotros, bueno, es cada vez más claro la forma en cómo se maltrata a los niños, cómo se va evidenciando cómo el espacio familiar no es un espacio protector, sino más bien de transgresión de derechos en ellos. Entonces, en realidad, yo siento que sí, o sea, hay un tema también de un crimen más organizado en nuestros países, hay un mayor involucramiento de estos adolescentes. Entonces yo siento que estamos frente a una vorágine que tenemos que tener, justamente teniendo una perspectiva clara de hacia dónde debemos orientar una política preventiva, ¿no? Y una política preventiva tiene que estar orientado conforme a lo que hemos conversado en fortalecer los factores protectores, ¿no? Tú me corregirás, pero mi sensación es que en el presupuesto del Ministerio de Justicia lo que tenga que ver con trabajo con adolescentes debe ser un centavo. Es decir, ¿cuánto se estará destinando honestamente al trabajo con ellos desde el Ministerio de Justicia? Creemos que todavía es un tema pendiente. ¿No es cierto? Sí, todavía es un tema pendiente. Todavía es un tema pendiente. Todo plan, toda política tiene que ir acompañado de un presupuesto. Exactamente. No hay política pública sin dinero, sino es una cosa alegórica, digamos, ¿no? Retórica. Y este tema sí requiere ser visto como una inversión social, ¿no? O sea, más que como un gasto, como una inversión. Absolutamente. Y porque estamos invirtiendo en una población que justamente está en riesgo de infringir la ley o que ya la infringió y que estamos nosotros favoreciendo más bien a su inserción y que la seguridad ciudadana pues se vea fortalecida con ello, ¿no? Entonces,
es una inversión en la cual tiene que verse en el presupuesto público como una prioridad. Tiene que ser visto como claro, es un gasto social, es una inversión social que tenemos que ver como país como una prioridad. Última pregunta, porque ya el tiempo me gana. ¿No tendremos también los adultos que entender que los adolescentes son diferentes? Es decir, que las referencias a nuestra adolescencia son referencias viejas, son referencias del pasado, que la adolescencia hoy día se plantea retos diferentes y probablemente inmensos frente a los que vivimos nosotros. ¿Crees que hay una incomprensión en general de lo que la adolescencia significa? ¿O la adolescente siempre es adolescente y nos estamos haciendo paltas, como dirían los chicos? Bueno, definitivamente la adolescencia siempre tiene ciertas características que nos dicen las neurociencias, así es, que nos lo plantea la biología. O sea, hay diferencias claves, ¿no? En lo que es la construcción de una identidad que se da de manera progresiva en el sujeto. Hay ciertas características innatas que tienen que ver con mayor impulsividad, ¿no? Justamente en su actuar. Sí. Confrontación. Confrontación con el sistema, el ponerlo a prueba, qué es lo que sucede si yo hago esto, ¿no? Hay cuestiones que no podemos olvidar, y este es el respaldo de que exista también todo un sistema legal especializado para ellos. Claro. Hay un sustento pues importante de derechos humanos, de concebir que hay que dar un tratamiento diferenciado a aquellos que son distintos. No es lo mismo hablar pues de un niño que hablar de un adolescente, que hablar de un adulto, y esto nos plantea también hasta la propia psicología evolutiva, ¿no? Y eso es lo que nos falta conocer. Frente a qué sujeto estamos, con qué características, qué es lo que nos corresponde a nosotros como sociedad, qué es lo que nos corresponde a nosotros desde el Estado, para justamente afianzar en ellos estos factores protectores que hemos conversado, esta construcción de identidad que favorezca pues a que estos se inserten de manera pronta a la comunidad, conociendo cuáles son los bienes jurídicos tutelados, tendiendo pues una acción hacia la comunidad positiva. Muy bien, muy interesante, María Consuelo, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos conversando de esto que nos parece central, no es un tema menor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. La doctora María Consuelo Barleta ha estado con nosotros, coordinadora del proyecto Cometa, así que a prestarle atención, un tema siempre importante, el de los adolescentes y el delito o la infracción. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Bien, continuando en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el tema de las empresas sociales es un tema que nos apasiona, porque nos parece una mirada interesante para moverse en el marco del capitalismo, del sistema instalado, lo que ustedes quieran, digamos, establecer. Pero la posibilidad de una empresa que trabaje pensando en la gente, me parece fundamental, nos parece fundamental. Y Yaqua es un esfuerzo de ello. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Yaqua. Yo veía sus botellas y decía, quizás es una marca más de las que están en el mercado. Pero cuando CNN se ocupó de ellos hace muy poquito tiempo, dijimos, wow, esto es otra cosa, esto tiene otros ribetes. Bueno, Alfredo Ortiz de Ceballos, que es gerente de Relaciones Públicas de Yaqua, está con nosotros. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Encantadísimo de que estés con nosotros. Y también está Diana Cuenca. Hola, muchas gracias. Ella es gerente de operaciones y finanzas de Yaqua. Gracias por estar con nosotros también, Diana. Gracias a ustedes. No, encantados. Comencemos. Pongámonos un poco en autos. Alfredo, ¿qué cosa es Yaqua? ¿Cómo comienza esta aventura? Bueno, esta aventura comienza a partir de la iniciativa de Fernando Tamayo, que es el fundador, hace aproximadamente 3 años, cuando él decide tomar una acción concreta para ayudar a las personas que viven en extrema pobreza y que no tienen acceso al agua potable. Uh-huh. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque él tiene una motivación de vida, porque él experimentó de cerca la pobreza y pues vio cómo esto podía afectar a las personas, ¿no? Y no les permitía desarrollarse con plenitud. Tú sabes que cuando
no hay agua, no existe ninguna posibilidad de desarrollo real, ¿no? Los índices de mortalidad infantil son elevadísimos y demás, ¿no? Entonces Fernando pues estudió en la Universidad de Melbourne, Australia, y vino con todo ese conocimiento para tomar esta acción y fundar lo que es Yacua. Empezó pues con bastante dificultad porque es un mercado muy difícil, es un mercado extremadamente competitivo, el del agua embotellada. Estamos compitiendo con gigantes que pues manejan presupuestos millonarios para publicidad y marketing y demás, y nosotros pues no. Nosotros solamente reposamos pues en la conciencia de las personas que nos siguen y que compran el agua y que quieren un futuro mejor para este país. Uh-huh. Antes de seguir hablando de Yacua, Diana, ¿por qué no me terminas un poco de configurar qué cosa es esto del negocio del agua embotellada? ¿Qué significa embotellar el agua? ¿Es que el agua viene de un manantial de las alturas andinas y entonces la empresa pone la botella debajo del manantial y la llena y la cierra? ¿O es otra cosa completamente diferente? Bueno, hace 3 años se buscó una manera de cómo hacer sostenible la idea, ¿no? Entonces se buscó aliados estratégicos y uno de los aliados es Industria San Miguel. Uh-huh. Esta es una planta embotelladora que se encuentra en Huaura, en el kilómetro 254 de la Panamericana Norte. Ellos trabajan con PET, ¿no es cierto? Con el tema del plástico. Claro, entonces nosotros compramos las preformas, las tapas y las etiquetas y las enviamos hasta Huaura. Uh-huh. Llegan a Huaura. Industria San Miguel se encarga del servicio de la maquila. Ellos ponen las preformas, que son como unos tubitos de plástico. Yeah. Tienen unas máquinas que soplan en los tubos y luego hacen el llenado de la botella. Entonces, ellos nos cobran por ese servicio de maquila. Y es un costo mínimo porque son un aliado estratégico nuestro. Uh-huh. Y realmente no entramos como que en competencias porque ellos tienen el mercado allá en el norte chico y nosotros vendemos en Lima. Entiendo. Entonces, por eso es que ellos deciden ponerse del lado de Yacua. Ok, ahora, ¿cómo hace entonces Agua San Miguel para que el agua que pone en tu botella sea agua pura, como dicen las publicidades? Porque además todos los nombres, o casi todos los nombres de aguas en botella son de santos, ¿no es cierto? Todos los santos están ahí. Sí. Y te ponen montañas andinas con unos colores maravillosos, digamos, pero no es tan así, ¿verdad? En nuestro caso, se trata de agua ozonizada de pH 8.5, que está tan de moda. Hay otra marca gigantesca que ha sacado ese mismo pH. Nosotros lo tenemos hace 3 años y medio desde que se fundó Yacua. Esto consiste en que el agua entra en un proceso de ozonización. Es un proceso no químico, pero sí es una manera, no de filtrar agua, sino de purificarla. Okay. Entonces se toma agua de Huaura, del subterráneo. Ok, es agua del subsuelo, de la napa freática. Exacto. Entonces, ¿se sabe a qué profundidad está? Aproximadamente no la tengo, pero ellos tienen ahí aproximadamente 4 pozos en los cuales trabajan también nuestra agua. Adicionalmente tienen otro tipo de productos como energizantes, bebidas saborizadas. También tienen una línea de agua que venden, como te comenté, en Huaura, en el norte chico. Y el río Huaura todos los años llena esa napa, digamos, para que el agua no falte. Claro. No es que se interrumpa el río y se deje sin agua a gente para producir. Claro. Simplemente es el mismo cauce. De acuerdo. Uh-huh. Entendía la historia. ¿Dónde está lo social? Lo social. Porque hasta ahora es un negocio que compite de igual a igual, digamos. El 100% de los dividendos se destinan enteramente a los proyectos de agua potable, al desarrollo de los proyectos de agua potable. Ahí está la diferencia. Uh-huh. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, nosotros aproximadamente se margina por los cada datos botellita. Que puedas darme, por supuesto. Exacto. Como lo indicamos acá en el reverso de la botella. ¿Ya? Sí, porque me han traído 2 botellitas, muchísimas gracias. Con cada botellita de 6,25 mililitros le das 8 días de agua potable a una persona. Qué Eso quiere decir, esa es una estadística por ahí que sacamos de trabajando conjuntamente con nuestras ONGs que hacen los proyectos. Entonces, de la venta de las botellas de agua Yacua se financian proyectos de agua y saneamiento en zonas urbano-marginales o rurales de nuestro país.
solo estamos atendiendo a las zonas rurales. Solo rurales. Que Okay. son las zonas más afectadas como que con la llegada del agua, ¿no? Por ejemplo, el gobierno ahora tiene planteado atender a las zonas a las zonas urbanas. Tiene una meta, ¿no? Que hasta el 2021 nadie en zonas urbanas va a tener falta de agua. Pero aún lo que no se tiene ni planteado es el lado rural. Entonces, ahí es que nosotros tomamos acción. Sí, precisamente esas fueron declaraciones del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmeo Trujillo, ¿no? Hace unos meses que pues se iba hacia el final del mandato de PPK, ¿no? Solucionar el problema del agua en sectores urbanos, pero el problema viene con la gran cantidad de comunidades que existen en sectores rurales, ¿no? Estamos hablando de comunidades de un promedio de 250 personas, 300 personas, claro, ¿no? Que son 48 familias, 40, que es más o menos lo que hemos tenido en nuestros proyectos. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? ¿No? ¿Cómo llegar a ellos? Demoraría probablemente muchos años más. Lo que queremos lograr nosotros con Yacua no es, digamos, lo que le corresponde al Estado, porque finalmente para llegar a 8 millones de personas... Ese no es tu rol. Claro, no es nuestro rol tampoco. Lo que nosotros queremos hacer es una llamada de atención, ¿no? Tanto a la persona de a pie, ¿no? A la empresa privada y al mismo Estado. Interesante. ¿No? Respecto de esta realidad, respecto de cómo viven las personas que no tienen agua, desde hace cuánto tiempo viven así, a veces también por qué están en esas condiciones. Por ejemplo, en la última entrega de agua que hicimos fue en San José de Bellavista, Ayacucho, que está a 1 hora y media de Huamanga. ¿Ya? Y pues era una población que había sido desplazada por el terrorismo. Una población, pues conversamos ahí con las personas y muchas de ellas pues nos contaban historias. No, las historias son espeluznantes en Ayacucho. Habían perdido a sus hijos, sus familias enteras. Habían tenido que prácticamente esconderse, pues, ¿no? En donde estaban no había ningún acceso de agua, tenían que caminar horas para encontrar pues, ¿no? un punto de recojo de agua y demás. Pues entonces no hay una forma de que realmente pueda haber una esperanza de desarrollo, ¿no? Para ellos y de crecimiento. Es lo que queremos llevar nosotros. ¿Para qué? Para despertar en la sociedad, ¿no? La conciencia de esta realidad que a veces se ve lejana, ¿no? Ahora, los marqueteros, que por lo general no me caen bien, porque me parece que son una raza diferente, dicen lo siguiente, es decir, yo solamente voy a comprar esta agua si es mejor que las otras. O sea, el concepto de la ayuda para generar una venta no es un concepto potente. O sea, lo potente es que mi agua es mejor, que mi agua es más rica, que mi agua, no sé, me quita la sed, pero decir que mi agua ayuda no es un concepto potente. ¿Qué se le dice a quienes usan un argumento como este, Diana? Bueno, lo que les decimos es que se comienza diciendo que no es en sí el producto, la botella, sino es la esperanza que vendemos con ella. Ok. Entonces empezamos de eso y ya nos estamos dirigiendo a otro tipo de público. Estamos yendo a un público que quiere tomar acción, ya tomó conciencia, se enteró de la problemática y entiende que no es solamente la falta de agua, que si hoy hay 8 millones de peruanos que no tienen agua, mañana podrán ser una cifra igual con otro problema. Por ejemplo, mujeres que viven en violencia, puede haber miles de estadísticas, ¿no? Entonces, no es en sí el producto, es la solución que nosotros estamos tratando de brindar para que se acabe esa problemática. ¿Es un público joven? Sí, en general sí. Por ejemplo, nuestro Lo imagino, ¿no? cliente... Principalmente son millennials. Sí, ¿no? Pienso porque va por ahí la cosa. Claro. Sí, nuestro cliente más potente es la Universidad de Lima. Okay. O sea, se llevan toneladas. de 50 en 50 paquetes a la semana. No te creo. Y tú te paras en el paradero de la Universidad de Lima, en la Javier Prado, y ves a los chicos saliendo con sus botellas en la mochila. Entras a un aula y ves al menos 4 o 3 personas con su botella de agua. Ya, pero ¿hay una universidad que se comprometió con la empresa o un distribuidor, un proveedor de servicios que dentro de la universidad vende agua y eligió esta? Nosotros de manera directa le vendemos a la Universidad de Lima. Ok. Así como vendemos en otros puntos directamente, ellos son uno de los más fuertes que tenemos, ¿no? Interesante. Se Y nota que hay son nuevo, los mismos chicos los que hay que nuevo rector en la universidad. los que piden la botella. Por ejemplo, me acuerdo que se empezó en uno de los kiosquitos de una de las señoras y se le dijo, oye, vende Yacua, pues. Y dijo, ¿qué es eso? O sea, Claro. ¿Por qué? Ok.
Ok, no, bueno, claro, así se va haciendo uno conocido. Además es también porque nuestro principal medio de difusión, porque no tenemos inversión en publicidad, pues, ¿no? Yeah. Es el fanpage. El fanpage. Claro. Okay. Entonces son personas jóvenes principalmente las que se enteran. Escúchame, yo no voy a hacer una publicidad, digamos, ni para Yacua ni para ningún agua, pero en lo personal, el agua de botella que a mí más me gusta, sin haber probado todas, incluida Yacua, es San Mateo. Pero hay gente que me dice, pero es lo mismo. San Luis es lo mismo. Y yo digo, no es lo mismo. Son aguas que saben diferente. ¿Eso es así o me estoy inventando cosas, Diana? No, saben distinto. Y no solamente es acá, es en todos los lugares del mundo sabe distinto. Por ejemplo, cuando llegamos a la comunidad, la última que entregamos el proyecto, hasta allá sucede eso. Nos dijeron que ellos tenían para escoger entre dos ojos de agua, que es el agua que brota del mismo subsuelo. Y escogieron uno que era más rico que el otro. Ah, no te creo. Así Entonces, de claro, digamos. Así de claro. Claro. O sea, y era que la distancia eran pocos kilómetros. Pero digamos, el proceso de ozonización y de limpieza del agua para embotellarla, ¿sí modifica el sabor? Claro, todo depende también de la fuente del agua. O sea, esta agua de Guaura, el agua de San Mateo es de San Mateo y sabe distinto. ¿No es cierto? Es agua mineral. Yo me peleo siempre por lo efectivamente, mismo. Sabe distinto. Aunque ahora voy a ser hincha de Yacua. Pero hay gente que la siente todo igual. No, pues. Sí, hay gente a la que le sabe cierto, igual todo. Sí. Es como que, bueno, si te sabe todo igual, pues no, compra no Yacua. sabe todo igual. Así es. O sea, si no, Evian no costaría lo que cuesta, digamos, sí. Además. ¿No es cierto? Bueno, además que es una marca muy potente. Claro. Me pido una pausa. Pero quiero al regresar que me cuenten ya de los proyectos. ¿A dónde han llegado? ¿Dónde han invertido? ¿Quiénes han invertido? Digamos, y cómo manejan, digamos, la parte más social. Convocan a concurso para que organismos no gubernamentales asuman la responsabilidad de los proyectos. Lo hacen ustedes mismos. Volvamos con eso. Gracias Genial. Por estar aquí en el programa. Gracias. Pausa y regresamos con más en Espacio de Gestión. Muy bien, continuamos en el programa. Dos personas muy jóvenes y muy talentosas me acompañan. Una de ellas es Diana Cuenca, gerente de operaciones y finanzas de Yacua. Diana, ¿qué edad tienes? Uno que tiene más de 25 años. 25. 25, ¿ves? Y me acompaña también Alfredo Ortiz de Ceballos, gerente de Relaciones Públicas de Yacua, que también es muy joven, aunque parece más macheteado por el tiempo. ¿Tú qué edad tienes? No, el tiempo sí me ha macheteado un poco más a mí. Yo tengo 30 años recién cumplidos. 30 años recién cumplidos. Muy bien. Yo les quería preguntar por la forma cómo invierten en lo social. O sea, ya me quedó claro cómo se produce el agua, me quedó claro cómo entra al mercado, cómo la venden. Lo que se gana se reinvierte en lo social. Básicamente en agua y en saneamiento. ¿Cómo definen ese asunto? Bien, lo que sucede, el ciclo del negocio es que nosotros vendemos agua en diferentes puntos de Lima. Estamos en Mifarma, supermercados, tenemos distintos canales. Luego, lo que sucede después es que se cubren ciertos costos, como los costos de producción, los gastos de ventas y gastos administrativos, alquiler de la oficina, distintos. Seguro. Luego, lo que queda después de eso, luego de pagar los tributos, son los dividendos. Entonces, estos dividendos son los que se invierten en proyectos. Tenemos una empresa que es la SAC, UMA Vida SAC, que es la que comercializa el agua embotellada. Si tú volteas tu botellita, ahí dice UMA Vida SAC. Okay. Entonces, se tiene un acuerdo firmado y legalizado que cada vez que hay dividendos de la venta de agua, se transfieren inmediatamente a la asociación Bien por Bien, cuyo dueño sigue siendo también Fernando Tamayo. Entiendo. Y esta asociación es auditada por Ernst & Young y este monto de este dinero de los dividendos transferidos de UMA Vidas es lo que se invierte en los proyectos. Y son distintas maneras de invertir. Por ejemplo, se puede financiar directamente de las botellas. También se puede financiar cierto porcentaje con una entidad privada, ya sea con obras por impuestos o porque quieren hacer una donación. Como somos una asociación, tenemos legalmente la figura de poder recibir donaciones para poder hacer estos proyectos. Por supuesto. Antes que se me olvide, y ya que lo has mencionado, quiero preguntarle esto a Alfredo, a ver si él me puede ayudar a entenderlo. ¿Por qué necesitan auditar con Ernst & Young si son ustedes una empresa privada que cumple con todas las condiciones de ley? ¿Por qué necesitan auditar? Porque esa meta de, además de ser sociales, es ser transparentes. Bueno, es importantísimo para poder
lograr que la gente sienta confianza en lo que estamos haciendo. Hacia ahí iba, porque cualquier empresa privada cierra su libro contable a final de año, asunto terminado, y no tiene que mostrar nada salvo a SUNAT, digamos, ¿no es cierto? Ustedes dicen, no, además queremos ser transparentes. Claro. ¿Y por qué es necesario generar esa confianza? Bueno, es necesario generar esa confianza para que la gente sepa realmente, ¿no?, que la compra que está haciendo es una compra solidaria, efectivamente. Alfredo, puede ser una pregunta, o sea, puede sonar a una pregunta tonta, pero la gente no entiende a veces, o muchísima gente no entiende, para no generalizar tampoco, que detrás de esto hay la necesidad de ser transparentes porque uno quiere hacer las cosas bien empresarialmente, no porque nadie te lo obligue o te lo pida o te lo condicione. ¿Ese es el sentido o estoy exagerando? No, es también el sentido, claro, por supuesto, porque estamos haciendo las cosas, o sea, sobre la base de que tiene que ser correcto, tiene que ser transparente y somos una institución confiable, porque o sea, lo que estamos vendiendo nosotros, más que esta botella y el agua que contiene, es la esperanza de un Perú mejor. De acuerdo, pero un empresario de Alicorp o de Coca-Cola te diría, nosotros también somos confiables y no tenemos por qué llamar a un auditor externo a que mire nuestras cifras. Pero ustedes dicen, no, nosotros, además de empresa social, transparentes. Es como asumir un doble reto. No sé si han caído en eso. Sí, mira, yo antes de trabajar en Yacua fui auditora financiera de una empresa competencia de Ernst & Young, y siempre había eso de que cumplía cierta cantidad de bonos para ONGs, ¿no? Íbamos a auditar ONGs y era pro bono, ¿no? Entonces, lo que ahora se logró con Ernst & Young es un voto más de confianza para que la gente, o sea, no... Estamos en un país que es tan, no sé... Tan desconfiado. Tan desconfiado. Hasta en las relaciones interpersonales. Sí, claro. Sí, por supuesto. Obviamente. Entonces, para que no haya esa suspicacia de... ¿Qué harán con la plata? ¿No? ¿Qué Claro. Ellos dicen que son sociales. Y a eso quiero añadir algo. Claro. Uno de los motivos por los que yo estoy trabajando ahorita en Yacua, estoy apoyando pues, ¿no?, al movimiento, es porque estoy manejando un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto se llama El Manantial. Cuéntame. ¿Ya? Es un proyecto, el nombre de hecho se le ocurrió a Fernando Tamayo, que es un creativo publicitario en potencia. Y lo que hacemos a través de ahí es recolectar donaciones, ¿no? Es recolectar donaciones, sea de personas o de empresas, ¿no? ¿Donaciones en dinero, Alfredo? Donaciones económicas. Ok. Sí. Donaciones económicas. Para qué? ir a los para proyectos. Poder escalar con nuestros proyectos sociales, Ok. para poder realizar más proyectos sociales. Ok. Exactamente. ¿Con qué garantías nosotros también pedimos esto y con qué garantías damos al recibirlo? Ajá. ¿No? Necesitamos de todas maneras esta transparencia y esta auditoría. Ok, permíteme ser abogado del diablo. Alguien con un sesgo más liberal te diría, mira, olvídate de tonteras, Alfredo. Tú concéntrate en vender. Y cuando ganes el mercado y saques a San Luis y compañía del mercado, ahí vas a poder invertir la plata que quieras en todos los proyectos que quieras. Yo le diría a usted, señor liberal, no sabe nada de su propio sistema, porque no hay manera de que nosotros podamos sacar a esas entidades del mercado. No hay manera. No. No hay manera. A ver, bueno, ¿qué manera sería que no llegara? Pues los No sé, millones que de venga dólares. Walmart, Claro, no sé, que los se millones lleve de el agua dólares ya. en publicidad, Ya. pues, ¿no? Y Claro, no hay en forma de point of purchase que ellos colocan. competir con semejante gigante. No hay manera. Ellos invierten millones en publicidad y en los puntos de venta, todos los frigoríficos que ahí mismo colocan ellos, pues, ¿no? No, Claro. no hay forma de competir con eso. Me quedó clarísimo. Sabemos con quiénes estamos. Claro, que entre son tus comillas, competidores. compitiendo. Y a veces el juego no es limpio, ¿no es cierto? A veces Hay es de muy todo. complejo. Hay de todo en Sí. el camino. Ahora, si todos los peruanos se ponen de acuerdo y piden ya, no podemos sumar una Claro, producción. claro. Que la etiqueta, ¿no? La Ya gente. sé. Claro, pues yo te decía, si la gente tuviésemos esa cultura de mayor solidaridad, de empatía con el otro, de confianza que hablábamos, probablemente sí me llamaría la atención el componente diferencial de que esta botella ayuda a proyectos. Pero como la gente está más en la onda de lo barato, lo urgente, no recaen en la importancia de un agua como esta. Tengo más preguntas.
¿El objetivo de mercado sigue siendo agua o estamos pensando en agua con limón, agua con manzana? ¿Se puede diversificar el producto o creen que este es el producto y este es el que hay que pelear? Este es el primer producto que lanzamos, el agua embotellada, que de hecho son 2 presentaciones, pero además estamos intentando ir viendo en qué más podemos sacar, ¿no? Igual, por ejemplo, si el mercado que es tan, no sé, tan dinámico, de pronto todo el mundo está tomando agua saborizada, ¿por qué no? Igual tenemos todas sabemos. La estructura la tienen, podrían entrar por ahí. No, sí, eso no sería un problema. No sería un problema. De acuerdo. O sea, nos podríamos basar como que en más o menos cómo se va comportando el cliente de la competencia. Podemos sacar ahí, tenemos mucha creatividad. O sea, Perfecto. lo que no tenemos en dinero para invertir en millonarias campañas, tenemos en creatividad. En creatividad, de acuerdo. Más preguntas. Algunos críticos de Yagua podrían decir, bueno, muy bien lo de la inversión en lo social, agua y saneamiento en las zonas rurales, pero igual están trabajando con PET y están trabajando con plástico. Así que, ¿qué cuento es este de lo social, digamos, ¿no es cierto? Y te cuento una anécdota más, Alfredo, antes de darte la palabra. Acabo de regresar hace 2 días de Estados Unidos, de un viaje familiar, y pude ver botellas de cartón de agua, en formato de la clásica cajita de leche, ¿no es cierto? Sí. Espectacular, Alfredo, y mantiene el frío igualito que el plástico, digamos, ¿no? Era el boom en ese momento. Ahora sí te dejo hablar, Alfredo, que estoy hablando mucho. Bueno, la respuesta es bien rápida, en verdad. Es muy caro. Es más caro que el PET. Claro. Muchísimo más caro. No solamente dinero, sino en tiempo. O sea, botas cierta cantidad de botellas al minuto y la mitad del tiempo para la mitad de producción. O sea, Cuéntame eso, que no lo sabía. Incluso podríamos hablar de vidrio también, pero el vidrio Claro. pesa más, ¿no? Supone un mayor flete de transporte, ¿no? O sea, que este es un producto que está envasado en plástico y que lo ha sido siempre por un tema de mercado. sí, o Porque sea, es más barato. es más barato, es más fácil logísticamente, o sea, los paquetes de agua los puedes hasta llevar en un tráiler. Imagínate, vidrio es un poco más complicado, pesa más, el costo por transporte sería más caro, porque recuerda que un tráiler te carga por peso y por volumen, ¿no? Entonces, si en un tráiler yo podía meter 24 pallets, en vidrio podría meter quizás 5 pallets menos, Claro. y me cuesta el transporte lo mismo, Claro. y No es pierdes, más digamos, complicado. Entonces, en verdad, tenemos que tomar la decisión, ¿no? ¿A qué o a quién ayudamos? ¿No? También Entonces, es verdad. es una decisión, en verdad. Sin duda, Claro. ¿no? Sin duda. Ujú. Me han dejado helados con lo del cartón, ¿ah? Pensé que el tetra era más barato. Es que maquilar eso, acá, ¿cuántas plantas embotelladoras hay en el Perú? Has usado la expresión maquilar varias veces en el programa y quizás hay gente que no la conoce. Maquilar no nos referimos al servicio de maquila que hace la empresa embotelladora, que es pasar por una máquina las preformas que Claro. tienen la forma de una... De una probeta de ensayo, por Sí, eso. una probeta. claro. Las soplan y las llenan con agua, eso es maquilar. Ujú, y sale la botella ya en su Exacto. forma final. Ok. Si esto vale 1, ¿cuánto vale esto en Tetra Pak? 3, 5, 7, 9, 11. 1.30, 1.30. sí. Y ese diferencial los mataría. Si lo multiplicamos, Por botella los mataría. ¿Cuántas botellas producen al año, muchachos? Son más o menos 50.000 al mes, por año es 50 por O sea, 12. 600.000 botellas. 600.000 botellas. ¿Todas se 500.000, venden? 500.000. Claro. ¿O hay retornos? No tenemos, o sea, nuestro nivel de retorno es casi cero. Es casi cero. Sí, es ¿Cuánto tiempo les dura el agua en la botella? 6 meses. 6 meses. Y en las zonas donde han impactado socialmente, donde ya hay agua y saneamiento, ¿toman agua y agua o ya toman el agua de su localidad? Bueno, a las comunidades donde hemos llegado, te podría decir que a lo mucho hay una bodeguita y Claro, son es pequeñitas, todo ¿no? muy precario, ¿no? No hay consumo de agua embotellada. ¿Y esa gente antes del agua de dónde la obtenía? Caminaban cierta cantidad de tiempo, en algunos casos 2 horas, media hora. para Hacia ir un hasta río, hacia un manantial, Sí, digamos. claro. hasta el ojo del agua, un manantial, y luego ese tiempo invertido realmente lo hacían las abuelitas, las mamás, las niñas. A veces las niñas, ¿no? Sí, dejan de ir al colegio para recolectar agua. Ah. Y presumo que el saneamiento era pozo séptico.
Claro. En la mayoría de los casos, o te silo, encontrás ¿no? las comunidades también, no solamente con ese problema, sino llenos de basura alrededor. Ah. Por eso es muy importante que una vez que nos enteramos nosotros de cuáles son las dificultades que están teniendo, además del agua, también pasar la voz a demás ONGs que podrían interesarse Por en supuesto. solucionar esos otros problemas. Me quedan 30 segundos. Este es un programa de gerencia social, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con indicadores para la gestión es muy importante. ¿Han podido medir el impacto que han tenido el trabajo social que han desarrollado en las zonas rurales? Es decir, ¿ha caído la anemia? ¿Ha caído la desnutrición? ¿Ha caído las enfermedades estomacales gracias a ustedes? ¿Qué ha cambiado en las comunidades a las que han llegado? Las comunidades a las que hemos llegado han tenido una disminución de aproximadamente 21% menos de mortalidad infantil en la selva. Eso es una cifra espectacular, Diana. Es gigantesca, sí. Y esto en caso de niños menores de 6 años. Claro. Y era muerte por diarrea crónica. Entonces es terrible. No te creo. Sí, aparte en la sierra tiene más presencia de niñas en el colegio. Claro. Y son aproximadamente $7 al día los que en ese entonces sin agua estarían dejando de ganar cada familia al día en una comunidad en la sierra. Entiendo. Entonces son $7, los multiplicas por todos los días, es un crecimiento bastante para ellos, ¿no? Y aparte les abres la puerta a otro tipo de actividades como la ganadería, ya tienen agua, ¿me entiendes? Antes tenían que ir muy lejos y no siempre tenían el agua apta para el consumo, Claro. ni siquiera de los animales. Entonces, Muy bien, me ha quedado muy claro. Muchísimas gracias, pero no por venir, sino por este esfuerzo que están haciendo de hacer empresa social. Muchísimas gracias, de verdad que es un lindo empeño. Gracias por haber estado aquí. Gracias por brindarnos este suerte. espacio de difusión. No, qué tontería. Cuando quieran. Y salud con Yacua, que me quedo con esta botella así de recuerdo. Muchas gracias. Salud. Gracias. Y con eso le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.